compañeras y compañeros del seminario de Marx reciban un fuerte abrazo. Mi nombre es Ricardo. Voy a dejar mi comentario que continúa con los aportes que fueron haciendo ustedes, con sus reflexiones, incluso con la polémica que se desató alrededor del texto. Y si bien estas semanas fueron menos los que se animaron a participar, seguramente todos los comentarios anteriores como este pueden ayudar a que más compañeros puedan dejar sus impresiones y entre todos podamos hacernos una idea de lo que puede significar el arte, de lo que nos gusta, nos interesa del tema, que el arte es lo más hermoso que tiene la humanidad. Como bien dijo una vez Borges, el libro es el mayor regalo que recibió el hombre. Podríamos decir lo mismo del arte. Y si bien el texto es polémico por algunos puntos que señalaron ustedes y también por otros, me parece que está bueno situarlo en el contexto, perdón, y en el espacio en el que fue escrito. La nota de Lenin sobre la muerte de Tolstoy, acaecida en 1910, refleja, digamos, ahí también un- una descripción de una sociedad particular, muy particular, como la Rusia de entre revoluciones, de entre guerras, y un pensador que no solamente representó esa época, sino que incluso superó eh, por amplia valoración artística esa y otras épocas. Lenin, por ejemplo, como muchos de ustedes habrán apreciado en la lectura y en los comentarios que hicieron, Lenin no fue un especialista en crítica literaria. De hecho, hay otros dirigentes bolcheviques que incursionaron más en ese terreno y que creo que hicieron hasta más aportes, empezando por Trotsky, siguiendo por Lunacharsky, por Bukharin, y me parece que la nota de Lenin es más como una especie de agitación política de una, de una reflexión o de una concepción del arte, y también es más como un pedido político, una especie de propaganda, por ponerle un nombre. Lenin reconoce, por ejemplo, a Tolstoy como un artista de importancia mundial, de popularidad universal, pero después hace una especie de distinción entre el artista, el creador revolucionario, lo trata en algún momento, y después el pensador pacifista, bueno, un detractor de la filosofía que abrazó Tolstoy. Y me parece que esta aclaración no es menor porque en todo caso la apreciación de Lenin es una apreciación más del arte. Yo no creo que por los argumentos que esgrimen esta nota sea pobre o sea menor, sino que es una apreciación más. En el texto anterior, cuando Engels decía que es mejor que la opinión política del autor quede oculta en una obra de arte, yo no sé si eh, también nosotros, o eso no suscitó ninguna otra polémica, y para mí, yo por ejemplo no me acordaba con esa frase, y sin embargo pudimos ahí reflexionar ese texto, y ahora estamos reflexionando otro, con otros presupuestos, pero me parece que el arte no hay una fórmula, creo yo, cerrada para decir qué es lo que es o de dónde hasta dónde. Lenin, por ejemplo, después de reivindicar a Tolstoy, después de decir que pintó preferentemente a la Rusia anterior a la revolución y que su arte alcanza gran fuerza por este motivo, que es un paso adelante en el desarrollo artístico de la humanidad, inmediatamente hace como una especie de pedido político que dice que la clase obrera tiene que ser la que se apropie del patrimonio de Tolstoy y que tiene que luchar, por ejemplo, contra el régimen social que ha condenado a millones y millones de seres a la ignorancia, al embrutecimiento, a un trabajo propio de forzados y a la miseria. Para eso hay que hacer la revolución socialista. Bueno, estas palabras, perdón, de Lenin, por ejemplo, tienen toda la actualidad, porque creo que nadie puede negar que las grandes
obras artísticas, las grandes pinturas de los museos, las grandes sinfonías clásicas, los libros más importantes bueno, o que más trascendencia han tenido en el tiempo, no es algo que esté al alcance de la mayoría. Entonces no me parece algo menor ese pedido de Lenin, que es un pedido más que como militante político que como crítico literario. Entonces esto es algo que se va a respirar en todo el texto de Lenin. Todo el tiempo está haciendo, digamos, esa separación entre lo que podría significar Tolstoy como pensador y como creador artístico. Entonces, después también, hablando de esta separación, dice Lenin, supo describir con fuerza admirable el estado de ánimo de las grandes masas sojuzgadas por el orden de cosas contemporáneo, supo pintar su situación y expresar sus sentimientos espontáneos de protesta e indignación, reflejó con asombro el realce de obras como artista y como predicador y pensador, los rasgos de la especificidad histórica de toda la primera revolución rusa, su fuerza y su debilidad. Bueno, recordemos que cuando dice primera revolución rusa se refiere a 1905. Y acá lo que dice es que Tolstoy en realidad era un pintor de la sociedad de ese momento, de la servidumbre, de la época, perdón, de la Rusia de servidumbre y posterior, con ese gran componente social que fue el campesinado, que recordemos que en esa época era cerca del 80% de la población rusa. Entonces lo que está reivindicando como artista es esta cosa de pintar las denuncias o reflejarla en sus obras, perdón, como es, del hartazgo del campesinado, su pobre vida, la denuncia hacia las instituciones, como fueron el matrimonio, como fue la religión, como es, los libros para mí más interesantes de Tolstoy son los de la sonata Kreutzer y Ana Karenina, después también están Guerra y Paz, después también está Resurrección, después también está La muerte de Iván Ilich, pero son, digamos, libros donde Tolstoy apunta de frente a las instituciones que él cuestiona, que está hartado. Simplemente que después no tiene una proposición que aparentemente es la que acá estaría pidiendo Lenin, ¿no? La de un militante, digamos, que asuma los actos o como consecuencia de lo que está describiendo, que asuma, digamos, un accionar. Bueno, eso no lo tiene por qué hacer Tolstoy desde ya, como bien lo mencionaba Germán, porque tampoco supongo que fue su preocupación. Entonces, esto es algo que se respira en todo el texto. Lenin reivindica al artista revolucionario, pero contrapone su filosofía pacifista. Entonces dice que su protesta calurosa, apasionada y muchas veces de una dureza implacable contra el Estado y la Iglesia, refleja el pensar y el sentir de la primitiva democracia campesina, en la que siglos de servidumbre, de arbitrariedad y saqueo por parte de los funcionarios, de jesuitismo, de engaños y mixtificaciones eclesiásticas, acumularon, perdón, montañas de cólera y odio. Acá hay una valoración del arte de Tolstoy. Entonces, la opinión que en algún momento vertió Carlos Mario diciendo de una pobreza, bueno, en todo caso es una interpretación diferente a la que pueda tener él, pero no me parece que sea pobre la opinión de Lenin. Sí me parece que peca ahí un poco de sesgada o de sectaria, porque en realidad valora mucho más aparentemente la no acción de Tolstoy que su creación artística, y desde ya que me parece eso es un error. Después me parece también ahí un error, por ejemplo, o en todo caso, digamos, una cosa que nos debe hacer pensar un poco más cuando Lenin habla, digamos, de una sociedad que estaba prácticamente ahí en proceso de extinción, por decirlo así,
de ¿cómo es? Costumbres feudales, de, digamos, el peso de la religión, de las instituciones del zarismo, etcétera, y lo que Tolstoy todavía todavía digo, porque se muere en 1910, no llegó a ver, es en todo caso, digamos, la, el ideal bueno, o la sociedad que trataron de construir los bolcheviques con algunas cuestiones de, por ejemplo, de cómo es de modernidad, con aspectos de modernidad, ¿no? Cómo fueron, qué sé yo, el derecho al aborto, el casamiento al matrimonio igualitario, por ejemplo, la separación de cómo es, las instituciones religiosas del Estado, etcétera, cosas que Tolstoy plasmó en sus obras, pero después por la muerte, digamos, acaecida muchos años antes de la revolución, no llegó a ver. Entonces, también después para seguir con la reivindicación de Tolstoy, Lenin dice que Tolstoy fue también un artista condicionado por la época. Entonces, acá nuevamente lo reconoce como un genio artista, pero otra vez cae bajo la crítica también política. Dice que las contradicciones de Tolstoy no solo son contradicciones de su propio pensar, sino un reflejo de las complejísimas y extremadamente contradicciones o condiciones, influencias sociales y tradiciones históricas que determinaban la sociología de las distintas clases y capas de la sociedad rusa en la época posterior a la reforma, pero anterior a la revolución. Nuevamente, Lenin sitúa a Tolstoy como hijo de una sociedad y con sus influencias, y que si bien era un genial retrator de esa sociedad, eh, era una persona que, digamos, no, en todo caso, no, como dije hace un rato, no asumió los actos en consecuencia. Pero me parece que en todo el texto hay una reivindicación de Tolstoy como artista, entonces me parece un poco exagerada la opinión de que es un artículo pobre, o en todo caso una visión bastante mecánica de la historia, porque de hecho, en palabras de Carlos Mario, en algún momento dice que quien quiera conocer a León Tolstoy por el texto de Lenin, eh, no le va a aportar nada. Bueno, creo que Lenin nunca se propuso hacer conocer a la humanidad a Tolstoy, sino que saben que para apreciar una obra de arte hay que meterse en esa obra de arte. Entonces yo difiero de esa concepción, que sí es crítica a la visión que tiene Lenin desde ya, y creo que la mayoría de los que opinó hizo mención a esto. Jorge, hablando de las contradicciones por ejemplo, de la debilidad y el defecto de la revolución campesina. Después también Alfredo hablaba de la realidad histórica social de Rusia de 1800. Germán también hizo mención a la sentencia que hace Lenin de que Tolstoy jamás comprendió a la Rusia revolucionaria, etcétera. Todos señalamientos correctos desde ya. Tolstoy no tenía por qué comprenderla, pero nuevamente no podemos dejar pasar que estamos hablando de un periodo histórico específico y de una sociedad específica. Atribuir, por ejemplo, a un artículo de 1910 todo el desastre del desbarranque bolchevique posterior es como una visión bastante mecánica de la historia, y es un punto que yo, por ejemplo, difiero de la opinión de Carlos Mario. Eh, si bien Tolstoy era un genial artista e incluso pensador con puntos flacos o puntos débiles, perdón, así como puntos fuertes, lo que fue es un producto de su época. O sea, Tolstoy jamás pudo avisorar, digamos, lo que iba a pasar 10 años después, simplemente porque no lo vivió. Entonces, o Lenin en todo caso, que la reflexión de Lenin es la que condicionó todo el desarrollo posterior de la Revolución Rusa. Me parece que eso es algo como que como mínimo requiere, digamos, de una explicación histórica.
el realismo socialista al cual se hizo mención empezó, o mejor dicho, en realidad se formuló como una tendencia como es, cultural y política en la Rusia, pero en 1934, por ejemplo. El artículo de 10 de Lenin, perdón, es de 1910. A mí, por ejemplo, buscando otras lecturas, una lectura muy interesante, me parece que es la misma, perdón, es una que hace Trotsky sobre la muerte de Tolstoy también, de la misma época que el escrito este de Lenin, que es de 1910, donde Trotsky dice que Tolstoy, perdón, no se consideraba revolucionario, eh, pero buscaba apasionadamente la verdad y al encontrarla no tuvo no tuvo el menor problema en proclamarla. Bueno, sin ser revolucionario y sin aspirar a la revolución, Tolstoy alimentó con su genial palabra el elemento revolucionario y en el libro sobre la Gran Tempestad de 1905 a Tolstoy se le dedicará el capítulo de honor. Entonces son todas reflexiones, o esta junto a la reflexión de Lenin, son reflexiones que reivindican la figura de Trotsky como de Tolstoy, perdón, ya son varias veces que me equivoqué de nombre, pido disculpas, reivindica la figura de Tolstoy como un gran pensador, pero bueno, me parece que se concentran más, al menos esta nota de Lenin, se concentra más en sus puntos débiles que en sus puntos fuertes. Por ejemplo, si el artista, como bien mencionaban ustedes, se puede separarse del ideólogo o del político, bueno, eso supongo que sí en algunos casos y que no en otros. Tolstoy se separó. eh, como crítica a la institución matrimonial, que fue bastante contundente en la sonata Kreutzer, por ejemplo, después termina, digamos, haciendo como una especie de apéndice reflexivo o bueno, más filosófico, etcétera, termina diciendo cosas que son completamente diferentes a la que plasmó en el texto y después incluso después de que él haya formado una familia y que haya reivindicado esa institución, etcétera. Entonces es como muy difícil dar una opinión así categórica de que el arte fue esto, o el arte es lo otro, o los bolcheviques hicieron esto, o los bolcheviques hicieron lo otro. O sea, si alguien dice que en 1910 ya está plasmada el ideario desastroso de bolchevique, bueno, uno no tiene más que recurrir a que nos explique entonces por qué hubo revolución, por qué hubo guerra civil, por qué hubo hambrunas, por qué hubo economía de guerra, si ya en 1910 está prefabricada la visión que se va a tener 20 años después o más años después. Entonces ese es un punto, en mi opinión, muy mecanicista de la historia que requiere una discusión. Después que, tomando también otra opinión de Carlos Mario, que los marxistas piensan que el arte es una especie de extensión del proyecto social, ideológico y político. Bueno, primero hablar de los marxistas como algo uniforme y sin hacer ninguna distinción, sin ningún matiz, me parece un error. Eh, el marxismo, como todos saben, en su apotegma, es el análisis concreto de la situación concreta. Digo, dentro del marxismo hubo vertientes que defendían la libertad en el arte, como por ejemplo Trotsky, que va a crear un manifiesto en 1937 junto a Bretón y a Andrés Rivera, donde sus primeras conclusiones son estas, la mayor libertad en el arte. Entonces, y después también digo, hubo otras, ¿cómo es? Otras vertientes que también reivindicaban la libertad en el arte. Pero lo que me parece que se obvia un poco cuando se le atribuye a los marxistas, digamos, toda la culpa del desastre, o a los bolcheviques, perdón, toda la culpa del desastre posterior de la Revolución Rusa son las batallas entre las clases sociales, las influencias del extranjero, el aislamiento, perdón, de la Revolución Rusa, son todas cosas que requieren una explicación. Y creo que hubo pensadores que reflexionaron sobre esos problemas.
Uno fue Trotsky, por supuesto. Después también decir que es un artículo promotor de una visión antiartística, a mí eso me genera un poco de ruido, porque ahí como que hay alguien que se está atribuyendo, por ejemplo, una definición, ¿cómo es? Uniforme y para siempre del arte, que al decir eso uno está diciendo el arte es esto y por fuera de esto no puede ser eso. Entonces ahí hay un problema. Y después, como recién mencionaba yo en el artículo, Lenin hace una reivindicación de Tolstoy. Eh, Incluso hace unas referencias a su creación artística, lo que después hace y que puede ser controvertido y polémico es que se concentra en todo caso en el rol de pacifista de Tolstoy, cuando sabemos que Tolstoy aportó mucho más que una simple acción política. Bueno, me extendí un poco y espero que se haya entendido y ojalá lo podamos continuar esta semana y las que vienen. Así que un saludo y un abrazo a todos los participantes del seminario.